¿Dónde hay que trabajar? ¿Hay que trabajar en prohibir las redes? ¿Hay que trabajar en capar, me permitís la expresión, el canal? ¿O hay que trabajar en la cultura de las compañías y en los trabajos y en cómo la gente trabaja para precisamente evitar este tema? Porque mañana van a aparecer otros temas. Van a aparecer otros canales, sin duda. Y cuando hacías antes la retrospección de los 15 años, que me ha encantado, al final, pues sí, dentro de 15 años hacemos otra vez la presentación, pues estaremos hablando de otro tipo de temas y estaremos hablando también seguramente de esto. ¿Por qué es el problema? Porque es un problema de gestión de personas. Entonces, me vais a permitir que ponga esta definición, que son, nosotros planteamos esta definición de las redes sociales en 3 puntos, ¿no? Y he remarcado aquello que yo creo que es interesante para la empresa. Dice, primero, son estructuras sociotécnicas concebidas con el propósito de interconectar usuarios que comparten aficiones, amistades, ideas, fotografías, vídeos y elementos multimedia. ¿Qué mejor elemento en una empresa que la generación y la compartición de ideas? Vamos a ver cómo utilizarlo. Segundo, se basa en el principio de comunidad abierta, que eso es una palabra abierta para las empresas complicada en muchos de los casos. Tradicionalmente y culturalmente las empresas no son, y eso lo reconozco y lo digo, no, las empresas no son sociedades democráticas, ¿de acuerdo? Ni deben serlo, porque hay unas estructuras, pero sí deben ser abiertas. Deben estar en permanente escucha, escuchando a sus empleados, a sus clientes, a sus proveedores. Por tanto, una comunidad abierta, y digo no jerarquizada desde el punto de vista de que yo soy el que digo y vosotros los que escucháis, sino que estamos en un modo síncrono, o sea, es decir, yo cuento, vosotros me respondéis, os vuelvo a contestar, y así sucesivamente, es lo que se llama inteligencia colectiva, y lo que es enriquecedor realmente de todo esto. Y por último, que permite a los usuarios operar de manera intuitiva en un modelo que nosotros, bueno, es un modelo, no es nuestro, pero es un modelo que es muy habitual, que es el de las 3 Cs, de comunidad, colaboración y comunicación. Y al final me cargaré el cajón este. Vamos a hablar de algunos datos. Algunos datos, y decía al principio que no quería dar datos, pero sí que estos para mí me parecen muy significativos. Desde el punto de vista de la prohibición o la no prohibición, o el uso o no uso en las empresas de las tecnologías, sobre todo de las redes sociales. Lo primero es que España es el 7º país del mundo en el uso de redes sociales. Esto ha tenido aquí una explosión tremenda. No sé si por nuestro carácter social, no sé si porque es un tema tecnológico que a nosotros nos gusta mucho, no lo sé, desconozco. Nadie sabe decidir o decir en este caso por qué estamos en esta situación, pero lo que sí es cierto es que ha habido una expansión brutal. El 80% de los internautas pertenece a alguna red social, en mayor o menor medida, más activo o menos activo, pero hay un 80%. Con lo cual, la cultura está. Yo comento siempre con las empresas, les digo, mirad, si estos datos, si España es el 7º país del mundo en redes sociales, en uso de redes sociales, es decir, la gente está habituada a la tecnología, trabaja con este tipo de herramientas y demás, ¿por qué somos el último país de Europa en trabajar en teletrabajo? O trabajar de una manera mucho menos presencial. El caldo del cultivo está hecho. ¿Por qué tenemos que trabajar así? ¿Por qué el jefe nos dice, o vemos los anuncios de prensa de un anuncio de trabajo, ¿no? Donde se anuncia un trabajo y dice, localización Madrid, personas de Madrid, o de aquí de Valladolid? ¿Por qué? Estás renunciando al talento. Si tienes a la persona conectada. Vivimos en un mundo, hablando de las redes sociales, todos decimos, yo estoy conectado con 1000 personas. Y esas 1000 personas, no sé cuántas son de Australia, otras 5 de Alemania y otras no sé cuántos. ¿Podemos trabajar, compartir fotos, compartir comentarios, tener una cierta relación personal y no podemos tener una relación laboral? Absurdo, ¿no? El 60% de esos miembros de las redes sociales la consulta todos los días. Pues habrá que, no voy a decir respetarlo, pero sí que hay que canalizarlo y hay que intentar llevarlo de una forma adecuada. Y por último, yo creo que me encantó esta frase, porque la vi en un sitio, lo de las noticias importa, pero importa más lo que pasa en mi muro. Porque a mí no me hace falta, ya llega un momento, y bueno, tú sobre todo Alfredo, bueno, todavía más, ¿no? Pero no hace falta ni que las noticias las lea, si es que me vienen solas.
O sea, yo hago ya que la red trabaje para mí. Ya me vienen las noticias, yo me entero al minuto o a los 30 segundos me he enterado de una noticia el otro día cuando había descarrilado un tren. Es que no había ni había salido la noticia y ya estaba alguien diciendo que se había enterado que había descarrilado un tren. Es tremendo, o sea, es decir, en este caso, en tu muro, en tu Twitter, en fin, en la parte de la información donde tú estás recibiéndola, tienes mucha más información y estás mucho más pendiente de eso que realmente de las noticias, ¿no? Importante. En las empresas todo esto tiene que calar. Es decir, no podemos estar hablando de que, bueno, esto es una moda pasajera, como hemos visto, de que tal. La fuerza de trabajo, la nueva fuerza de trabajo, la generación Y, los nativos digitales, como queramos llamarlo, están hablando ahora de otra nueva generación, son estos, están habituados a esto. Una generación con muchísimo talento que lo que hay que hacer es captarla. ¿Y cómo la vas a captar? ¿Prohibiendo Facebook en tu empresa? ¿No utilizando las herramientas adecuadas dentro de tu compañía para canalizar precisamente todo ese talento? Os he puesto en esta slide, bueno, pues una serie de hábitos, ¿no? Que en este caso, o de planteamientos que tienen estos nativos digitales. No tienen secretos online, eso es realmente conocido. El tiempo libre prevalece sobre el trabajo. Estoy a medias de acuerdo. Lo que sí le dan es importancia al tiempo libre y a la conciliación. Yo me crié en una cultura donde mi padre lo único que me decía era: tu hijo lo que tienes que encontrar es un buen trabajo y trabaja mucho. Trabaja mucho, muy duramente. Hazte un porvenir, llega a donde sea. No me habló nunca del ocio. Me dijo: hijo, disfruta, que también la vida es así, ¿no? Luego lo he descubierto, tarde, ¿no? Pero de alguna forma, esa es, en cambio, en la cultura de los nativos digitales es distinto, es una parte de equilibrio. Realmente la amistad es importante, lo es el trabajo también, pero el trabajo tiene que ser un medio y pueden llegar a ser mucho más productivos que nosotros, si realmente canalizamos y hacemos bien los medios para que ellos trabajen. Hay una parte que dice ajenos a las políticas corporativas. Las políticas corporativas, y ahora lo veremos, no se imponen. Tienen que ser permeables a través de las compañías. Tiene que ser algo que la cultura y los valores... Mira, os voy a poner un ejemplo. El otro día, dos ejemplos. El otro día con una compañía que bueno, en fin, pues evidentemente no voy a decir el nombre, pero una compañía donde su cultura hasta ahora ha sido de presión absoluta. La que llamo yo cultura aliento cogotero. Es decir, el jefe todo el rato aquí detrás y demás. La presión brutal. Han puesto una red social y han dicho: ahora somos 2.0. Al cabo de una semana, ni una entrada. A las 2 semanas, ni una entrada. Y cuando hablo con ellos, y no vais a tener una entrada en la vida. Porque es que eso no se hace así. O sea, yo de la noche a la mañana yo no me puedo cambiar un traje y puedo decir: yo soy 2.0. No existe esa filosofía. La filosofía empieza por otros tipos de acciones que hay que empezar a generar ideas, hay que empezar a hacer una comunicación abierta para que los demás empiecen a trabajar. Y el segundo ejemplo es otra compañía con la que estuvimos también trabajando. Y esa compañía era muy curioso porque los trabajadores tenían su foro en Facebook con el logo de la empresa, pero no querían que los directivos entraran en ese foro. ¿Qué os parece eso? ¿Os parece que hay un sentido de pertenencia, hay una cultura de empresa, hay una sensación de comunidad entre todos ellos, pero a quien no reconocen es a los líderes, porque no les ven 2.0? Y no hablaban, y os puedo garantizar que en esos foros, y conocía a una persona que estaba, no hablaban para nada. Hombre, alguna cosilla también criticaban, no voy a decir que no, pero no era en tonos peyorativos ni despectivos, sino que había propuestas y muy interesantes. Pero curiosamente no les dejaban entrar a los directivos. Es un caso real, ¿eh? Por tanto, y yo para acabar aquí, no quería tampoco enrollarme mucho, yo voy a intentar daros 10 claves. Ni soy un gurú, como ha comentado Alfredo, no hay secretos. Esto es lo que nosotros intentamos transmitir a las empresas e intentamos hablar con los directivos, ¿no? Y directivos que en principio, desde una perspectiva a lo mejor, de verdad, yo siempre lo digo, y digo, los directivos son gente muy válida, ¿vale? Vamos a pensar per se, porque han llegado a una situación, porque han sido empresarios, porque han sido personas que han llegado a una carrera profesional, por lo que sea, la mayoría, ¿vale? Vamos a decir la mayoría, todos tienen su valor profesional. ¿Cuál es el problema entonces de por qué no están adaptando este tipo de cosas? Mi opinión, desconocimiento. Y porque alguien les ponga ejemplos claros de cómo esto se puede trabajar de una forma adecuada. Y el primero es implantar el trabajo por objetivos.
Estamos hablando, se están viendo los debates últimamente sobre el tema de la productividad, sobre ligar el salario a la productividad. A mí me parece fantástico. Yo vengo de multinacionales, como habéis oído en mi biografía anterior, he trabajado toda mi vida en multinacionales, y yo jamás de los jamases, incluso en años A mí nadie me ha exigido, tú estás de aquí de 9 a 7. Ahora, me han exigido que no os quiero ni contar lo que me han exigido. Y yo he cumplido, en la medida de lo que he podido hacer. Pero es que es más, la última etapa, quien decidía los objetivos era yo. Y se los proponía a mi jefe, y encima os puedo garantizar que me exigía mucho más de lo que me hubiera exigido él. Esas son las culturas de definición por objetivos que tenemos que trabajar. La segunda, para mí, importante también, y os digo siempre, evidentemente es mi slide, es promover políticas de flexibilidad laboral. Cuando hablamos de flexibilidad laboral no estamos hablando sola y exclusivamente de que, mira, podéis entrar de 9 a 9 y media y salir de 6 a 6 y media. Eso es horario flexible. Estamos hablando de flexibilidad laboral en su conjunto, ligado con el tercer punto, que hay que fomentar modelos de trabajo virtual. ¿Por qué hay que ligar la productividad al espacio físico? ¿O por qué hay que ligar la productividad a una presencia horaria, a una ejecución de 9 a 8, de 7, lo que sea, esa horaria? Es absurdo. Siempre y cuando estemos hablando de trabajos que puedan definirse con unos objetivos. Hay una parte, todos sabemos que hay unos trabajos más manuales, etcétera, donde tienen una parte horaria, ¿no? Pero quizá cada vez menos. Entonces hay que promover esas políticas de flexibilidad laboral y hay que desligar el espacio físico de la persona, hay que desligar el espacio físico del trabajo, hay que desligar realmente las horas al concepto de lo que es productividad. Un cuarto punto sería, sin duda, y lo comentaba antes Alfredo, establecer políticas de seguridad y protección de datos. Pero es que debe haber, tengamos redes sociales o no tengamos redes sociales. ¿Cuál es el valor de mi empresa? Mis datos, mi información. Yo tengo que protegerla, pero tengo que protegerla de mis empleados, tengo que protegerla de cualquier intruso o de cualquier hacker que pueda entrar dentro de mi compañía o de mis redes y pueda robármela. Porque de eso no hemos hablado y evidentemente existe. Es fundamental establecer esas políticas de seguridad, pero hay que establecer esas políticas de seguridad y hay que hacerlas conocer a la gente. Hay que difundirlas, hay que educar a las personas en el sentido, digamos, de formación, educar a todos nuestros empleados para que trabajen bajo esas perspectivas y esas políticas de seguridad. Hay que trabajar valores corporativos. No vale con lo que os decía de hoy soy 2.0 y mañana ya no. O al revés. Hay que trabajar valores corporativos como son la confianza. Si yo tengo confianza en ti, tú trabajarás muchísimo mejor. Ahora, si estoy al lado tuyo, a ver, ¿qué es lo que haces? Y cada 5 minutos te estoy preguntando, ¿o dónde estás? ¿Has ido al baño? ¿Qué pasa? Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué pressing tengo? Realmente lo que tenemos que plantearnos es una confianza. Este señor está aquí, le he contratado para que haga un trabajo y bajo unos objetivos. Otro de los valores es la autogestión. Las personas tienen que ser capaces de autogestionarse. Yo pongo el ejemplo siempre de mis hijos. Yo les llamaba a mis hijos al principio todo el rato para cenar. Venir a cenar, venir a cenar, venir a cenar. Y no venían nunca. Y un día dije, el que no venga a cenar, no cena. Y el mayor se quedó sin cenar. No le ha pasado nada, ¿eh? No le ha dado trauma ni nada. Os digo, os garantizo que vienen todos los días a cenar ahora. Es su responsabilidad la de venir a cenar y no la mía, la de estar llamándoles todo el rato. Pues esto es un poco la parte de dirección, es lo mismo. Tú eres el directivo y estás encargado de marcar unas pautas y unas directrices, pero son el resto de los trabajadores los que tienen que realizarla, bajo un concepto de autogestión, es decir, yo me tengo que gestionar mi propio trabajo. Y por supuesto el concepto que es básico en el mundo 2.0, o el salto del 1.0 al 2.0, que es el tema de colaboración y de contribución. Se trata de trabajar todos en conjunto y de una forma adecuada. Antes lo contaba Israel. Hay que compartir, pero no compartamos lo que no nos vale, sino hay que compartir realmente lo importante. Y hay que colaborar. Ahora mismo hay medios y herramientas.